Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor, nuevamente en un tiempo para compartir un café con raíces con aroma a Torah. La porción de la palabra número 30 en este segundo día, nuestra porción bíblica la podemos encontrar en Levítico, capítulo 19, de los versículos 15 al 22. Damos lectura a la palabra del Señor y que esta sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, que la podamos estudiar y asimilar profundamente, y tiene muchas cosas que aportarnos en el día de hoy y para edificación de nuestra vida. Y cómo al leer esta porción nos damos cuenta que muchas de las palabras dichas por el apóstol Pablo y en especial por el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, nos revelan la importancia y la base de los dichos y de la predicación y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en forma particular y primeramente, y también a través del apóstol Pablo. Entonces, dice así la palabra del Señor: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de su pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tú tampoco no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová con su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. En primer lugar, dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio. Esto son instrucciones y primordialmente hacia los jueces y para los magistrados, dándoles principios para realizar decisiones legales y ser justos. Sin embargo, también son relevantes para las relaciones diarias con aquellos alrededor de nosotros. Jesús nos recordó en Mateo capítulo 7, 1 y 2, de qué se trata este principio. Debemos juzgar a los demás con el estándar con el cual estamos dispuestos a ser juzgados, ya que Dios aplicará el mismo estándar hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros juzgamos a los demás, ¿cuál es nuestra o de qué forma miramos a las demás personas? Debemos recordar, ¿no es cierto?, y entender que debemos tener corazones misericordiosos y tratar de ponernos en la vereda del frente o en la vereda de aquel mismo que está siendo juzgado. No andarás chismeando entre tu pueblo. Un chismoso es aquel que no se puede meter en sus propios asuntos, y aquel que disfruta en discutir la vida de los demás y en esparcir historias. También una de las cosas tremendas que ocurren en este tiempo, y en las cuales los seres humanos somos bastante ¿cómo decirlo?, proclives a hacer esto, es el chisme o la murmuración, lo cual no se tiene como un pecado muy grave, lo cual para algunos ni siquiera es considerado pecado totalmente, se está hablando cosas
que pueden ser ciertas o no, y aunque fuesen ciertas, pero nosotros no debemos andar comentando acerca de la vida de los demás. Entonces, el chisme, el andar comentando, como ocurre en el día de hoy, y repito, en el cual se considera que no es un pecado, incluso algunos dicen que ni siquiera lo consideran como tal, pero este tiene su consecuencia. Nosotros hace algunos capítulos atrás vimos, algunas semanas atrás, vimos acerca de Miriam, ¿no es cierto?, que habló acerca de su hermano Moisés, y vemos las consecuencias. El chisme trae sus consecuencias. No hay una persona más odiada, más detestada, esa persona que es chismosa, que lleva y trae. Esto es una peste en la sociedad y en medio de la congregación, en medio de la iglesia, en medio del pueblo del Señor. Una de las cosas que nosotros deberíamos tener como referente o tener una posición bastante clara es parar el chisme, parar la murmuración en contra de las otras personas y en contra de nuestros hermanos en la fe. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. El amar al hermano es ordenado no solamente de acto, sino también de corazón. Pero si no está presente en el corazón, entonces debería de estar en las acciones de la persona y luego el corazón le seguirá. Pero no deberíamos de estar contentos en tratar a los demás bien y tener un corazón lleno de odio hacia ellos. Dios desea cambiar nuestro corazón para amarlos. Siempre, absolutamente siempre, el amar a las personas con un corazón puro, con un corazón dispuesto, tener un corazón disponible para amar. El amar y las cosas, el bien que hagamos, que tenga su fundamento en el amar. Sabemos que es difícil, el ser humano les cuesta amar o nos cuesta amar, pero aquí nos está dando instrucciones claras, ¿no es cierto?, que es un mandamiento amar a los demás. Debemos razonar con nuestro prójimo. El amor razonará con el prójimo cuando sea necesario. Todos tenemos debilidades donde creemos que todo está bien, pero es evidente para otros el ver cuánto estamos metidos en la carne. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de nuestras propias falencias o de nuestros propios pecados, pero hay personas que están a nuestro lado que sí se dan cuenta. Necesariamente deberíamos prestar atención cuando esas personas que nos aman quieren nuestro bien y podemos, ¿no es cierto?, ellos son usados por el Señor y nosotros podemos ser usados por el Señor para recibir este tipo de información y de administración y cambiar nuestra forma de vivir, y los demás cambian su forma de vivir. No te vengarás. La venganza pertenece a nuestro Señor. En Romanos 12:19 hay una porción bíblica específica en esto, y hay un sentido en lo cual podemos detener la obra de la venganza de Dios al buscarla nosotros mismos. Dice que no nos venguemos, que la venganza es del Señor, que Él pagará. Entonces muchas veces nosotros, al querer hacer nuestra propia justicia, estamos impidiendo, y esto es interesante, y ver lo que Dios puede hacer. Este principio aplica a las relaciones interpersonales, y también deberíamos, ¿no es cierto?, poner en cuenta esto, mirar nuestro corazón y de qué hay en nuestro corazón. En Romanos 13, del 1 al 7, nos habla en relación a los malhechores, nos habla acerca de que los magistrados son puestos por el Señor para impartir justicia,
y que estos deberían pagar por su pecado, pero también nosotros deberíamos perdonar. Es apropiado en nuestra personalidad, en nuestro corazón, tener un corazón perdonador, tener un corazón dispuesto a poder ser aquellos que podamos visualizar con el corazón de Dios que ese hombre o a esa mujer cayó y que necesita necesariamente que el Señor haga algo en su vida. No guardar rencor. Esto es muy difícil para nosotros los seres humanos. No sé si a usted le ha pasado, a mí muchas veces. Generalmente esta es una palabra a la cual nosotros los seres humanos esquivamos. El no guardar rencor o el ser rencorosos. El guardar rencor contra alguien, especialmente cuando es merecido, que recibe el mayor daño, no es aquel al cual nosotros le tenemos rencor, sino nosotros mismos. Que el Señor nos dé la capacidad, que el Señor nos dé un corazón para no tener rencor. Debemos amar y debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Algunos se sorprenden y me causa grata sorpresa que esto, ¿no es cierto?, este fundamento, como yo decía al principio, ¿no es cierto?, de amar a tu prójimo como a ti mismo, tanto el Señor Yeshua como el apóstol Pablo tienen aquí su fundamento bíblico y ellos están citando la palabra de Dios y en específico Levítico. Entonces, cuando el Señor nos manda a tener un corazón generoso, amante de nuestro prójimo, esto es fundamental para una relación y tener un corazón dispuesto a lo que Dios quiere ser con nosotros y a través de nosotros. ¿Cómo te amas tú? Es una pregunta a la cual tenemos que hacernos. ¿Nos amamos de acuerdo al corazón de Dios? Y así mismo, ¿estamos amando a otros de acuerdo al corazón de Dios? Algunos judíos, desafortunadamente, tenían una estrecha definición sobre quién era su prójimo y solamente consideraban a sus amigos y compatriotas como prójimos. Jesús, en cambio, nos ordena que amemos a nuestros enemigos, Lucas 6:27, y mostró que nuestro prójimo es aquel en necesidad, aunque por tradición fuera enemigo. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Ahí tenemos un ejemplo de quién es el prójimo y quién ha tenido un corazón. ¿Se acuerdan de la historia del sacerdote, del levita y del samaritano? De aquel hombre que necesitó ayuda y que había estado golpeado por malhechores, tirado en el camino, y quién realmente hizo la obra y se comportó realmente como Dios quería, el samaritano. El mandamiento de amar a tu enemigo como a ti mismo es simple, pero a menudo muy mal interpretado. Esto no significa que debemos de amarnos a nosotros mismos antes que podamos amar a alguien más. Esto significa que en la misma manera que cuidamos de nosotros mismos y estamos preocupados por nuestros propios intereses, deberíamos de cuidar y preocuparnos por los intereses de otros. Nos amamos a nosotros mismos sin problema, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Efesios 5:29. Pablo advirtió que en los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, 2 Timoteo 3:2. Y no en un sentido positivo. De hecho, nuestra miseria, cuando las cosas salen mal, muestran que nos amamos a nosotros mismos. Nos regocijamos en la miseria de aquellos que odiamos. Nuestro reto es el mostrar a los demás el mismo amor que tenemos hacia nosotros mismos. Este es un gran desafío. Hermano, necesariamente Dios tiene que trabajar en nosotros en este aspecto.
nuevamente al ser humano, a nosotros nos cuesta mucho amar, nos cuesta mucho tener misericordia, pero es una tarea la cual, y es un milagro el cual puede provocar en nosotros. Dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Este es un mandamiento o parte de la palabra del Señor difícil de entender. La mezcla de estas cosas, diferentes especies de ganado, semillas y telas, era usualmente vista por paganos como una fuente de poder mágico. Dios quería que Israel no tuviera ninguna asociación con estas costumbres paganas. Ahora, estudiando un poquito el tema también en relación a esto, pudimos descubrir, ¿no es cierto?, que también estos son mandamientos que no tienen una fácil resolución de fácil entendimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Dice que tampoco no sembrarás con mezcla de semillas. Yo creo que esta información, este mandamiento tiene que ver también con algo genético. ¿A qué me refiero con esto? Creo que necesariamente hay cosas, y en ese tiempo no se conocía la genética de las semillas, pero la combinación de las semillas trae y debe traer algo importante a la salud de los seres humanos. ¿Ya? Creo personalmente, creo que este puede ser también algo que pueda afectar a la vida del hombre, a este cuerpo que el Señor nos dio y cuál es el templo de su Santo Espíritu. Entonces, dice, no te pondrás vestidos con mezcla de hilos, ya que aquellas costumbres paganas no son un problema en nuestros días, ¿no es cierto? No deberíamos preocuparnos de mezclar lana y lino u otras telas en nuestros días. Pero también investigando un poco el tema, ¿no es cierto?, la combinación de varios tipos de telas, en algunos casos puede provocar sarpullido, puede provocar algunos tipos de enfermedades en la piel, ¿ya? Así como dato, ¿no es cierto?, si a usted le interesa, investigue más, pero creo que también es importante que lo podamos tener, ¿no es cierto?, ahí. Y le invito a que podamos investigar profundamente este tipo de temas y de convicciones. Personalmente, lo que me llama más la atención es cómo el Señor se preocupa de cada uno de los aspectos de la vida del hombre. Tú y yo estamos siendo educados, estamos siendo moldeados de acuerdo al corazón de Dios. El juzgar a los demás, el amar a los demás como a nosotros mismos, el tener un corazón dispuesto a ser transformado y a ser obediente por la palabra del Señor. Te invito a que podamos reflexionar en todos estos tópicos. Te invito a que podamos ser aquellos hombres y mujeres, hijos de Dios, que estudiemos la palabra y que estemos dispuestos a asumirla y hacerla carne, hacerla viva. No estoy diciendo que esto sea fácil, hermano, porque aquí habla del perdón, habla del amor, habla de muchas cosas, habla acerca de la misericordia. Y yo te invito, hermano, este espectacular, esta porción del día de hoy, te invito a reflexionar cómo Dios tiene tanto que ofrecernos. A mí me impacta cómo Dios abre su corazón con su pueblo, con sus hijos, y cómo todo lo que Él quiere para nosotros es bueno y es bueno en gran manera. Así que te invito a que podamos ir desarrollando, podamos ir leyendo, podamos ir estudiando todo lo que el Señor tiene para nosotros y podamos alegrarnos en el Señor. Hasta aquí llegamos en un nuevo Café con Raíces con aroma a Torá. El Señor los bendice. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.